están? Muy buenas noches. Volvemos a conectarnos con noticias muy contingentes, científicas y actuales sobre el coronavirus, sobre la pandemia, porque se van descubriendo más cosas. El primer llamado, como siempre, es a mantenerse en casa en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una tremenda segunda ola, porque no bajamos de los 8.000 casos, porque está saturado el sistema de salud y además porque estamos conociendo también el impacto de esta enfermedad en todas las edades, no solamente en los adultos mayores, y eso ha quedado demostrado durante las últimas semanas. ¿A qué nos vamos a referir ahora? Ya sabemos que esta enfermedad genera problemas después, el llamado COVID prolongado, que son secuelas que deja el COVID, que afecta al sistema respiratorio, básicamente a los pulmones. También sabemos que afecta al corazón, a la piel, pero también al sistema nervioso, a nuestro cerebro. Hablamos de secuelas neurológicas y psiquiátricas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet llegó a una conclusión dramática. 1 de cada 3 personas que tuvieron COVID-19 presentan problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses posteriores o siguientes a la infección con coronavirus. Esto de acuerdo a un estudio que analizó más de 236.000 casos, la mayoría en Estados Unidos. ¿Cuáles son estos problemas? Hay una gran cantidad, pero vamos a ver, según la gráfica que hemos preparado, señorita directora, con estos impactos. Veamos entonces, secuelas neurológicas COVID prolongado. El primero de todos en cuanto a porcentaje es la ansiedad, un 23%. Le sigue la alteración al humor, un 14%, insomnio, un 5%, y de estos han dado muchas luces acá en nuestro país. Sin embargo, vamos a seguir avanzando y vean, derrame cerebral, 2,6%, demencia, 0,7%. Habían varias graves. Debemos decir en todo caso que estas son mucho menos prevalentes que las que estaban en esta columna de mano izquierda. Ustedes dirán, bueno, estos son estudios que se hacen en Europa, que se hacen en Estados Unidos, pero hay un correlato. ¿Esto está pasando también en nuestro país? Le preguntamos a un especialista, así que ponga atención. En Chile hemos tenido bastantes casos de pacientes que han quedado con lentitud en el pensamiento, con dificultades de concentración, con dolor de cabeza. También hemos visto pacientes que posteriormente a recuperarse el COVID han tenido accidentes vasculares y complicaciones también del sistema nervioso periférico respecto a síndromes similares al Guillain-Barré o mononeuropatía. Una de las conclusiones de este estudio en Estados Unidos es que los sistemas de salud, y esto aplica también para nuestro país, van a tener que sí o sí dibujar algún tipo de apoyo sistemático, estructural o aumentar los recursos para apoyar los problemas de salud mental a raíz de la pandemia, porque van y están siendo numerosos. Vamos a avanzar con otro tema y mire por favor lo que tengo en mi mano. Vamos a esperar la imagen. Ahí está. Sí, lo que tengo en mi mano es un huevo de gallina común y silvestre como usted conoce. Bien, esto nos puede servir porque en un huevo como este se podrían cultivar entre 5 y 10 dosis de una vacuna económica, pero sobre todo eficaz, incluso más eficaz que las vacunas que se han autorizado hasta este momento. Sí, tal como usted escuchó, quizás nunca lo había oído, pero esto del huevo es bastante común. De hecho, hay fábricas en diferentes países del mundo que fabrican millones de dosis de vacunas, por ejemplo, contra el virus de la influenza utilizando huevos. ¿No? Inyectan el virus en estos huevos, el virus replica, luego lo sacan y lo debilitan, lo matan y lo ponen en vacunas. El problema es que las vacunas de nueva generación que han autorizado para COVID-19 son vacunas que utilizan, por así decirlo, ingredientes mucho más complejos, técnicas mucho más complejas que todavía no se pueden cultivar en estos huevos. Pero eso podría cambiar porque hay una nueva vacuna para esta enfermedad que está iniciando ensayos clínicos en Brasil, en México, en Tailandia y en Vietnam. Es una vacuna que podría cambiar las reglas del juego al momento de combatir esta pandemia. Esta se llama NDV-HXP5 y tiene un nuevo diseño molecular. Se espera que cree anticuerpos más potentes que los que tiene esta generación actual de vacunas. Y aquí viene lo interesante. Hasta el momento hay una discusión muy dura respecto de liberar las patentes de las vacunas que están autorizadas para que se puedan fabricar en diferentes partes del mundo y así poder distribuirle a todos los países sin distinción. Sin embargo, mientras eso no pase, esto es muy interesante porque la patente se ha liberado para poder fabricar este anticuerpo, una proteína mucho más poderosa contra la enfermedad de COVID-19 y se va a comenzar entonces a utilizar en ensayo fase 1 en todos estos países que les hemos comentado. Una tremenda noticia que podría generar noticia en los próximos meses. Vamos a avanzar rápidamente con otro tema mientras guardo el huevito. Miren,
Aquí vamos a hablar de algo interesante y que debo decir que es bastante polémico en este momento de la pandemia. Todo el mundo está pensando en las vacunas que se están desarrollando o en la vacunación, que es exitosa y se sabe. Es la única manera de poder combatir esto. Si no, vean lo que está pasando en Israel con la caída de las infecciones y las hospitalizaciones. Pero queremos hablar ahora de tratamiento. ¿Qué pasa con los tratamientos? Hay países donde existen algunos tratamientos que se han ido autorizando para la fase temprana. Y vamos a hablar, por ejemplo, de esto, de la ivermectina, que ha generado algo de polémica. Se ha autorizado en algunos grupos médicos de algunos países, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Brasil, también en otros continentes. Hay grupos de médicos que la están recetando. En Chile, ojo, también. No es muy conocido, pero también lo están haciendo. ¿Qué es lo que están diciendo? Que este medicamento, este antiparasitario, tendría efectos también para poder combatir la enfermedad, para reducir la carga viral, pero al comienzo, cuando comienzan los síntomas. Sin embargo, hay harta polémica y discusión con otros grupos de científicos. Nos han enviado un video muy interesante que queremos que ustedes también escuchen junto a nosotros. Miren. En mi compañía trabajamos con organizaciones como la OMS o el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Les entregamos datos para respaldar guías clínicas. Recientemente evaluamos la ivermectina para prevenir y tratar la infección por COVID. Nuestra evidencia muestra que la ivermectina es efectiva, segura y muy barata. Deberíamos usarla tanto en prevención como en el tratamiento de COVID. Sin embargo, los gobiernos y organizaciones sanitarias están ignorando la evidencia. Y es mucha. Creo que lo hacen porque están invirtiendo mucho en tratamientos nuevos. La persona que ustedes escucharon es la doctora Tess Lawrie. Ella es experta en medicina basada en evidencia del Reino Unido. ¿Qué dice la OMS? Dice que ha analizado toda la evidencia que hay y no recomienda usarla contra COVID-19, excepto en el contexto de ensayos clínicos. En nuestro país tenemos un servidor, un buscador que tiene la mejor información también, la última evidencia científica, y le preguntamos justamente al doctor que está a cargo de esto. ¿Qué dice la evidencia respecto de la ivermectina? Mire. Es decir, no sabemos si sirve o no, y las señales que hay no inclinan la balanza ni a favor ni en contra. Está como en un punto medio en el cual uno podría decir, mira, quizá en 2 o 3 meses más, cuando hay un estudio más robusto, puede que termine siendo efectiva o puede que termine no siendo. Estamos en un punto intermedio. Vamos a avanzar porque no era el único, les dijimos. Hay otro medicamento que también está generando polémica y que ha sido autorizado como tratamiento temprano. Esto es importante, en más de 30 países, sobre todo en Oriente y en Asia. Hablamos del Favipiravir, ¿no? Algo que es un antiviral que nació en Japón primero, se ha modificado en Rusia y que también ha ido juntando evidencia, pequeños estudios que han generado polémica. De hecho, hay un grupo de médicos en Chile que se asoció, pidieron permiso y el ISP autorizó este permiso para poder traerlo a nuestro país. ¿Qué es lo que dicen ellos respecto de la evidencia, respecto de este tratamiento? Ojo, temprano contra la COVID-19. Mire. Cuenta con 21 ensayos clínicos, de los cuales al menos 7 han demostrado claramente que si usted lo usa tempranamente, apenas se hace el diagnóstico, va a obtener al menos 4 días de ahorro de evolución de la enfermedad. Su PCR se va a negativizar al menos en el segundo o cuarto día de tratamiento en el 70% de los pacientes. Frena la progresión de la enfermedad en el individuo, disminuye la tasa de contagio en su entorno. Este grupo de médicos aboga por utilizar esto en contexto de pandemia. Sin embargo, los datos son muy relevantes. Ellos tienen sus datos, tienen sus estudios. Le preguntamos nuevamente al doctor que está a cargo de Epistemónicos, un tremendo buscador, servidor de datos científicos, y también hablamos con el ISP. ¿Qué nos dijeron ellos respecto, en exclusiva, por ejemplo, del Favipiravir? Lamentablemente, la evidencia del tratamiento temprano, si bien hay estudios, ¿no es cierto?, muy similar a lo que conversamos antes, estos estudios tienen muchísimas limitaciones. O sea, no hay estudios de buena calidad o la gran mayoría de los estudios tienen limitaciones de distinto tipo que hacen que cuando uno junte toda la evidencia sobre Favipiravir como tratamiento temprano, no haya ninguna demostración del beneficio. Si es útil uno u otro, lo que sabemos es que hay estudios que dicen que es útil y hay estudios que dicen que no son útiles. Pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa es que el medicamento pueda ser ocupado como parte de los arsenales que los médicos toman la determinación de ocupar. Eso es como lo importante, ese es como el core del asunto.
Todos estos son tratamientos que han sido desarrollados afuera, ¿no? Y que hoy día se venden y que podrían ser mucho más económicos, de alcance mucho más económico, pero tiene que discutirse con la comunidad científica y médica antes de decidirse en nuestro país. Pero hay otro que es chileno y que nosotros hemos revisado una y otra vez y que proviene de estos animales, de las alpacas, que tienen la posibilidad de producir unos nanocuerpos o nanoanticuerpos muy especiales también y muy eficientes. Resulta que la Universidad Austral, el doctor Alejandro Rojas, hace el año pasado ya logró aislar un anticuerpo que es muy fuerte en neutralizar el coronavirus. Más aún les podemos decir, podemos actualizar, logra neutralizar también las nuevas variantes, la variante sudafricana, que es de preocupación, y la variante de Reino Unido. No estaban recibiendo recursos. Ahora lograron seguir poco a poco gracias a que recibieron 200 millones de parte del CORE regional, muy importante, y también porque se están aliando con Australia. ¿Qué nos dice el doctor? Mire. Y hoy día hemos desarrollado uno de los anticuerpos más poderosos contra el coronavirus que existe en el planeta. Además, les quiero contar que nuestros resultados preliminares en asociación con la Universidad de Queensland demuestran que nuestros anticuerpos son capaces de neutralizar la variante sudafricana y la variante británica. Y además hemos generado una alianza con la Universidad de Pensilvania para poder desarrollar ensayos preclínicos con nuestros anticuerpos. Está pasando el tiempo, estamos con altos contagios. Es importante que haya una decisión robusta, gruesa, para poder apoyar también la ciencia nacional y generar un tratamiento, ¿por qué no?, hecho en nuestro país con estas alpacas en la Universidad Austral. Con esta información y con este tratamiento llegamos al final de esta sección Planeta Futuro. Que esté muy bien, buenas noches.